aquesta primera activitat de la regidoria d'Igualtat aquest any. Gràcies per ser tants, perquè en aquesta hora, el dia que és de la setmana, el flamant nou equip d'Igualtat que tenim aquí davant, encapçalat per l'Anna Bernat, teníem els nostres neguits, els nostres dubtes de veure si eren capaços de tenir convocatòria, i la veritat és que us un goig veure la sala com la veiem. I permeteu-me donar les gràcies a tothom per ser-hi, però especialment a molts treballadors i treballadores de l'Ajuntament que avui estan aquí, de totes les àrees. Veig gent de recursos humans, gent de salut, de serveis territorials, hi ha gent de contractació, ara en deixaré algú i segur que m'hi mirarà malament, però des de fa uns mesos estem dient que l'igualtat és un treball transversal que ens hem de creure tots, començant pel propi Ajuntament, on hi treballen 260 persones aproximadament, i avui jo com a alcalde estic especialment orgullós de la meva gent, perquè avui s'està demostrant que està calant aquest discurs i realment la mostra s'ha de fer assistint i interessant-nos pels temes que portem i posem sobre la taula. Però avui parlarem molt poc de l'Ajuntament, avui la protagonista és l'Amèlia Tiganos. Gràcies per ser amb nosaltres. Un agraïment especial a qui t'ha portat aquí, perquè no m'apuntaré cap mèrit que no sigui meu, a l'AFA de l'Institut Premià de Mar, amb la Mara Bueno i el Daniel Buti, que han estat traccionant aquesta visita de luxe a Premià. Aquest matí has fet una xerrada amb els alumnes de batxillerat, que em consta que ha anat molt i molt bé, i fem la reedició d'aquesta xerrada amb tota una referent en la lluita per l'abolició de la prostitució, amb una xerrada que segur que és disruptiva, trencadora, perquè ens ha de sacsejar les consciències sobre la pornografia com aquest catalitzador del que pot ser després la violència domèstica, la violència envers les dones, i per tant agrair-te enormement que estiguis a Premià amb nosaltres, agrair-te la xerrada que has fet pels nostres joves, i aquí tens l'audiència tota per tu. Moltíssimes gràcies. Bueno, ¿queréis aplaudir? Venga, va. Bueno, a mí me dicen, en general los hombres, me dicen que debería tener más humildad. Y esto ocurre cada vez que abro la boca. Entonces, digo, no sé, si cada vez que hablo estoy pecando de soberbia, pues igual debería de ser más humilde. Pero luego se me pasa, ¿vale? No me dura mucho esto. Lo digo y aviso porque me gustaría presentarme. Me gustaría presentarme y echarme flores a mí misma, porque normalmente las mujeres no estamos acostumbradas a ello. Y yo voy a congresos donde van hombres y mujeres muy importantes, todos y todas ellas, y cuando se lee la biografía, la presentación de los hombres, ponen hasta el último articulucho que han publicado en no sé qué revista que nadie conoce y todas estas cosas. Y en el caso de las mujeres, pues eso no ocurre así. Principalmente creo que tiene que ver con cuando mandamos esa biografía, ¿no? Porque normalmente se nos pide, oye, mira, mándanos y tal, y nosotras pecamos de ser demasiado humildes, ¿vale? En esa humildad mal entendida. No soy humilde, según quien lo vea, pero soy honesta, considero que soy honesta. Así que os voy a adelantar el marco de mi intervención. Considero que siempre hay que tener en cuenta el marco, desde donde surge un relato. Y este relato surge desde la mirada de una profesional, de una experta como yo, no solo por la cantidad de conocimiento que he ido adquiriendo en los últimos años, porque me dedico a ello en cuerpo y alma, también a través de la experiencia vivida en primera persona, en la cual no voy a entrar mucho hoy, porque para eso he escrito un libro, para eso he dado más de 1000 entrevistas en todos los formatos, mi vida está más que documentada, pero sí creo que es importante añadir algo más, y es que mi intervención se centra dentro del marco del feminismo radical. Soy feminista radical y voy a explicar lo que es, porque normalmente la gente, en general, hablando, se piensa que las feministas radicales vamos por ahí quemando contenedores, rompiendo rodillas, por no entrar en cortar penes y esas cosas. Hoy, con el alumnado del bachiller, les comenté lo mismo, ¿no? Y después les pregunté, ¿tengo yo pinta de hacer todo eso? Y se quedaron así como...
iba así, vestida igual, ¿no? Es como, pero aún así no se fiaron de si yo era capaz de hacer eso o no. Entonces les dije, no os voy a negar que tengo muchísimas ganas de hacerlo. Muchas veces tengo muchas ganas de hacerlo, pero no, porque soy una persona racional, soy una persona que sabe regularse emocionalmente, y les expliqué lo que siempre explico, que el feminismo radical es ese feminismo que se llama así porque va a la raíz del asunto, al origen de este paradigma en el que vivimos hoy en día. Un paradigma patriarcal, capitalista y hasta antes de ayer decía neoliberal, pero con los cambios que hay, que estuvimos ahora mismo hablando, con los cambios que hay en ese laboratorio experimental del neoliberalismo, que ahora se convierte en ultra neoliberalismo, del Milei y Argentina, pues esto no parece que vaya mucho mejor. Soy feminista radical, soy escritora, soy formadora, divulgadora, superviviente del sistema prostitucional, y mi gran orgullo es haber cumplido mi sueño después de muchos años, y ese sueño es ser universitaria. Hace poquito aprobé mi acceso a la universidad para mayores de 25, sí, tengo más de 25, este año me voy a cumplir 40, y me apunté a un doble grado, porque ¿para qué hacer un grado si se pueden hacer dos? De periodismo y publicidad y relaciones públicas. Me apunté el primer año a todas las asignaturas, 12. Claro, no sabía lo que era eso. Luego ya ahora me lo he tomado con más calma, es como no, 4, 2 y 2, ¿no? Me gusta mucho la vida, me gusta leer y me gustan los gatos, pero con locura amo los gatos. O sea, es una cosa que no... Bueno, las que amáis los gatos sabéis lo que significa amarlos. Es como el queso, o te vuelves loca por el queso o lo detestas, ¿no? En los últimos 7 años he impartido más de 600 charlas, conferencias y talleres por todo lo ancho y largo de este territorio, y también en América Latina y otros países de Europa. Soy la directora general de Emargi. Emargi es un proyecto social que es como mi bebita, porque la hemos maternado entre 4 en Bilbao, y también soy la presidenta de la Federación de Mujeres Abolicionistas. He recibido varios premios y reconocimientos en pro de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, y estoy aquí y he llegado hasta aquí gracias a mucha gente. Gracias a mucha gente que ha sabido ver en mí algo más que un cuerpo a disposición de los hombres, y lo vieron cuando ni yo misma lo podía ver ya, después de que toda la vida me habían tratado de la única manera posible que se les trata a las mujeres destinadas a ser putas. Tengo que agradecer a toda esta gente que me ha acompañado en este camino, y os digo claramente que no me gusta que se me ponga en un pedestal, no me gusta que me digan soy tu fan, no quiero ser tu ídolo, porque me vas a poner en un pedestal y cualquier día me escribes en Instagram con cualquier cosa que te he defraudado. ¿Quién eres? ¿No? Quiero decir con esto que tenéis que verme como un ser humano con muchas limitaciones, con igual de sombras que luces, y sobre todo no quiero que me dejéis sola en esta lucha. A las personas en general nos encantan las historias de heroínas que salen de la nada con una capa y salvan el mundo y todas estas cosas. No puedo hacerlo, ni quiero. Quiero que nos impliquemos toda la sociedad. Viajo mucho y viajo sola normalmente porque es muy difícil que alguien me siga el ritmo. La gente normalmente tiene pues, su trabajo, su vida, y me estoy jugando la vida literal, porque lo que yo hago cuestiona al crimen organizado, cuestiona los pilares fundamentales de este mundo en el que vivimos hoy en día. Estoy muy agradecida por estar hoy aquí, por supuesto, a quienes idearon y organizaron esta charla, que es la Asociación de Familias del Alumnado del Instituto Público de aquí, de Premiá del Mar, y por supuesto por el apoyo incondicional por parte del Ayuntamiento
y la regiduría, es que sí, catalán también, regiduría de igualdad. Luego, si queréis tomar la palabra y os sentís más cómodas o más cómodos en catalán, que sepáis que lo entiendo, y si no entiendo alguna palabra os pregunto y así voy aprendiendo, de paso, ¿no? Bueno, vamos al grano, porque para ir al origen, os he hablado mucho del origen, pero aquí estoy vendiendo mi moto. Vale, ¿cómo vamos al origen? Bueno, primero, creo que tenemos que tener claro cuándo empieza el patriarcado. Es una palabra que se escucha mucho, pero es muy difícil de entender, ¿no? Y a mí me voló la cabeza literalmente cuando descubrí que el mundo no siempre fue así. Que antes de instaurarse este modelo jerárquico que nos está diciendo que el más fuerte gana, donde hay que rivalizar, hay que pisotear al otro para quedar por encima y todo esto, existió otro modelo. Nunca hubo un matriarcado porque jamás, nunca en la historia de la humanidad las mujeres hicimos a los hombres lo que ellos sí a nosotras. Pero sí existieron modelos más igualitarios y desde luego bastante más ligados al apoyo mutuo y a los cuidados. Quienes conocéis la obra de Kropotkin, os recomiendo muchísimo su libro El apoyo mutuo. Él estudió a fondo cómo sobrevivimos los seres humanos, cómo llegamos hasta aquí. Y al contrario de lo que nos dicen, no fueron las peleas, las guerras y toda la violencia a la que nos estamos enfrentando, sino el apoyo mutuo y los cuidados. Él también investigó de que por qué lo hicimos, ¿no? Es que somos buena gente y por eso. No es porque seamos buena gente. Que puede ser que sí, no tiene nada que ver. Yo hay días que soy buena gente y días que no soy tan buena gente, según cómo me despierte, ¿no? Pero sí descubrió que lo elegimos por ser seres inteligentes. Como seres inteligentes descubrimos que para alcanzar el objetivo lo podemos hacer de manera mucho más eficaz y más rápido, si cooperamos, si trabajamos, si nos apoyamos. Gerda Lerner, que es una reconocidísima antropóloga feminista, sitúa el origen del patriarcado, que de hecho es un nombre de su obra más reconocida, el origen del patriarcado, lo sitúa entre hace 5.000 y 7.000 años atrás. Y justo coincide con cuando los seres humanos dejamos de ser nómadas, se crearon los primeros asentamientos, se empezó a ocupar la tierra, se empezó a crear aquello que muchos años después se conceptualizó como la propiedad privada. Es decir, este cacho es mío, de aquí a aquí es tuyo, etc. En ese momento también dejamos de ser cazadores-recolectores y nos convertimos en ganaderas agrícolas. Es decir, empezamos a ocupar la tierra para sembrarla, a domesticar a los animales y, ¡oh, sorpresa!, las mujeres, que hasta ese momento eran muy valoradas porque entendían que éramos las que dábamos la vida y como éramos seres inteligentes, decían, ostras, si de esto depende nuestra supervivencia, pues habrá que cuidar y habrá que ofrecer las condiciones óptimas para que las mujeres puedan desarrollarse y puedan vivir su vida y también que aporten a la comunidad. Pues en ese momento también se hizo el reparto de las mujeres. Las mujeres empezamos a ser propiedad de los hombres, primero de los padres y después de los maridos. Primero de los padres y de ahí el nombre de patriarcado. Primero éramos de los padres, el pater familia, ¿no?, con la recién creada institución de la familia, y se crean a la par dos instituciones dentro de ese reparto de mujeres, la institución del matrimonio y la institución de la prostitución. Siempre tuvo que ver con una cuestión de clase, porque eran los hombres ricos aquellos los que vendían a sus hijas en concepto de matrimonio para aumentar los bienes y las propiedades. Los hombres pobres, como los campesinos, los artesanos, al no poder hacer ese tipo de negocio, pues sacrificaban a sus hijas en la prostitución. Dentro de este orden, este nuevo orden, se decretó que tiene que haber una mujer para cada hombre y unas cuantas para todos. Las privadas para servir en el ámbito privado, para procrear,
para cuidar, quitar piedras del camino, y las públicas para, pues, divertirse, desahogarse, etc., etc. Es decir, para resumir y concretar, el patriarcado nace y se crea en base a la explotación de nuestra capacidad sexual y reproductiva. Es el titular. ¿Veis que me va bien en las clases de periodismo? Yo voy dando titulares a ratos. Bien, a lo largo de estos miles de años, por supuesto que esto ha cambiado, ha evoluado. Ya, según en qué parte del mundo no ha evoluado tanto, pero ha cambiado. Y lo más llamativo, lo que a mí me llamó más la atención, es cómo a partir de ese momento empezó a tener valor la virginidad de las mujeres, justo en ese momento. Porque antes ni siquiera el concepto no existía, no le daban importancia, no tenía nada que ver, entendía que era por el bien de la comunidad, que cuantos más niños entre todos cuidamos y o sea, todos estos valores. ¿Por qué creéis que empezó a tener valor la virginidad de las mujeres en ese momento? Os digo lo mismo que esta mañana, no hay respuestas buenas y malas, simplemente lo que se os pase lo primero por la cabeza. Y tranquilos que por mucha cosa fuera de lugar que podáis llegar a decir, no vais a superar a los adolescentes, tengo el callo hecho. ¿Por qué creéis que empezó a tener valor la virginidad? Eran propiedad de quien las desvirgaba. Eran propiedad de quien las desvirgaba, ¿y querías decir? Sí. Claro, que uno se considera mejor porque estrena a una persona. En la misma línea, perfecto. Porque era un objeto que no se podía usar. Era un objeto a estrenar o un objeto sin usar, ¿sí? Que se podía vender. Que se podía vender. Es como las cosas, ¿no? No es de segunda mano, es de, vamos, de... Quien hereda, sepas que es el hijo, es propio. Muy bien, van saliendo muchas cosas, ¿eh? Pues sí, todo esto junto. Pero tenía sobre todo, o sea, en su origen tenía que ver con, por supuesto, comprar un producto a estrenar, o sea, a mí no me vendas de segunda mano, y sobre todo para garantizar que esos hijos e hijas que nacían en el marco del matrimonio eran sangre de su sangre. Y eso tiene que ver con la acumulación originaria. ¿Por qué? Porque de esta forma querían asegurarse de que se lo iban a dejar en herencia a sangre de su sangre. Por supuesto, el primogénito varón tenía toda la prioridad en toda esta historia. A mí, o sea, cuando me enteré de esto, digo, hostia, o sea, el control sobre la sexualidad de las mujeres es atroz, porque a ellas tenían que ser de uno y para siempre, dentro de este modelo de matrimonio, de monogamia impuesta. No voy a defender yo el poliamor y todas estas cosas, ¿vale? O sea, porque yo pienso, pues vamos a ver, si a los hombres les cuesta hacerse cargo de lo que implica una relación, del apoyo emocional, de los cuidados de tal, les cuesta con una, ¿cómo cojones van a estar con tres? O sea, a mí no me convence este tema, o sea, llamadme anticuada y todo lo que queráis, pero a mí no me llama. Pero sí para hacer como una reflexión sobre lo que les representa la obligatoriedad de estar con uno y para siempre. Hoy ha cambiado porque hoy es de forma secuencial, o sea, quiero decir, es con uno, luego con otro, pero dentro de la misma mentalidad, ¿no? De exclusividad, pero no desde la libertad. Yo elijo volver contigo todos los días, aun cuando tenga la libertad de hacer lo que me dé la gana, sino desde la imposición, ¿no? Y bueno, y no salgas de ahí porque te van a tachar de puta para arriba, o sea, no vas a salir bien parada como mujer. Sin embargo, y voy a llevarlo así como los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes, si follas así como, no sé, con distintas, eres un campeón, por supuesto, un macho de verdad. Y luego tienen un dicho los jóvenes que es absolutamente, bueno, asqueroso, porque es misógino a más no poder, porque dicen, esto igual lo sabéis también, y si no, se lo preguntáis. Pues seguro que tenéis adolescentes a vuestro alrededor, están por todas partes. Dicen que
Una llave, no, un candado al que le abren muchas llaves es una puta mierda, pero una llave que abre muchos candados, pues es una llave maestra. Porque claro, tienen 14, 15, 16 años, siempre dicen que saben mucho de follar, no sé qué, y digo, bueno, como tengo que ser maja con ellos, no puedo tampoco entrar mucho en la ironía, ¿no? Tengo que caerles bien. Pero yo en mi cabeza pienso, pero si con 40 años no saben follar, van a saber estos con 15. Pero me controlo, digo, uy, qué interesante esto, pero ¿sabéis una cosa que dice una amiga mía, que seguro que conocéis, y que si no ha estado ya aquí os lo recomiendo muchísimo, Marina Marroquí, que es maravillosa, no solo como profesional, sino como persona. Y ella les dice a los chavales, y desde que la escuché a ella también les digo, ¿sabéis qué es ser un campeón de verdad? Que una mujer quiera volver a tener sexo contigo 100 veces. Eso sí que, ostras, ahí sí que eres un campeón, ahí sí que demuestras que eres bueno, eres un amante increíble, un amante de la hostia, como diríamos en el País Vasco, ¿no? Bueno, a lo largo de estos tiempos han existido como bastantes cambios. Lo que nos compete, porque claro, tengo que hablar de las conexiones entre la violencia sexual, la prostitución y la pornografía. Y para ello tengo que construir este relato centrando primero en la violencia sexual y cómo es esa piedra angular sobre la cual se construye esta realidad en la que estamos hoy en día. La prostitución también como esa institución fundacional del patriarcado. Y algo que llama mucho la atención es que hasta el siglo XVIII no existía la palabra violación como concepto. No es que no existiera la violación, sino que no existía. Lo que no se nombra no existe, pero no porque no exista, sino porque no le prestamos la atención. Esto siempre tuvo que ver mucho con la clase social. Y, por ejemplo, siempre pregunto, ¿las mujeres que salían de sus casas y servían en la casa de los ricos y el señorito abusaba de ellas sexualmente, eso recibía un castigo? Pensadlo bien. ¿Recibía un castigo? Hacia ellas sí. No es lo mismo no recibir un castigo que las castigadas eran las mujeres. Ahora me he parado un poco porque estaba pensando, este señor se ha ido porque ya no aguantó más mi discurso radical o porque tenía cosas que hacer. Bueno, por eso no pasa nada, mientras no os vayáis la mayoría yo me conformo, ¿vale? Ya, porque ha habido un momento ahí en mi cerebro, digo, bueno, ¿qué estaba diciendo? Castigo. Ah, sí, claro, no es lo mismo que no haya castigo, de que además se castigue a la propia víctima. Pero es que hasta el siglo XVIII la violación no solo no tenía nombre, sino que además se llamaba delito contra la propiedad privada. Es decir, las víctimas eran los propietarios, o bien el padre o bien el marido. Y sí había solo un caso en el cual el violador pagaba con su propia vida. A ver ahora si habéis estado atentas y atentos a todo lo que he hablado, porque os he dado muchas pistas. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creéis que se tenían que dar esas circunstancias para que el violador pagara con su propia vida? Teniendo en cuenta, esto es una pista así para que vayáis pensando, que era un delito contra la propiedad privada. O sea, las mujeres no pintábamos nada ahí. La víctima era el hombre, el otro hombre. ¿Perdón? Ah, sí, esto por supuesto caía sobre nuestros hombros otra vez, claro, sí. ¿Cómo se tenía que dar? ¿Del padre o del marido? Sí, porque eran los damnificados. Pero para que el violador pagara con su propia vida. Cuando el bien se perdía. ¿Cuándo él? Mataban a la violada o se quedaba sin... Bien, clase social. Vale, entonces, el violador pobre, ya por sí, víctima, el hombre rico. Vale, vamos bien. ¿Qué más? Antes de eso... Ah, muy bien. Que haya sido virgen antes de esa violación.
Entonces, estas cosas tenían que ser así porque el gran problema era que esa mujer había perdido todo su valor en el mercado del matrimonio. Vamos. Pero a ese gran problema se le sumaba otro gran problema, y es que el violador era pobre, por lo tanto no podía indemnizar adecuadamente a la víctima, que era el otro hombre, el padre. Porque si era rico y podía permitírselo, la mujer tenía que casarse con su propio violador por esto del nombre de la familia, todo esto. Y de hecho hoy en día hay países donde se sigue llevando a cabo esa práctica, pues viene de ahí. A partir del siglo XVIII a las mujeres se nos reconoce como personas. Fue antes de ayer realmente, no fue tanto. Y se nos reconoce como personas no porque de un día para otro digan, uy, no, espérate, que igual estas son personas, oiga. Sino gracias a las mujeres que se plantaron y decidieron luchar por aquello que consideraban justo. Y esas mujeres eran las feministas. Esto justo coincide con la Revolución Francesa, donde las mujeres lucharon codo con sus compañeros progresistas, porque el tema de progresista, conservador, izquierda, derecha surge ahí, cuando hay como un, vale, ¿dónde te posicionas? ¿A la izquierda o a la derecha? Y los progresistas se situaban a la izquierda y los conservadores a la derecha. Bueno, pues total, que gana el progresismo y tal, crean los derechos del hombre y las mujeres no estaban incluidas. Entonces las feministas, tan pesadas, porque son pesadas, tenemos una misión, ser pesadas, dijeron, compañeros, pero ¿y esto? Ah, no, aquí ustedes no pintan nada. Entonces va Olympe de Gouges y escribe Vindicación de los derechos de las mujeres. ¿Y qué pasa? Que la guillotinan. Así empezó esto que llamamos progresismo. Así empezó la libertad de las mujeres. Las feministas decidimos que la nuestra iba a ser una revolución sin sangre. A veces pienso, coño, ¿por qué no he estado yo en esa asamblea? Porque si no, igual me habría resistido un poco, ¿no? Pero lo decidimos así y así seguimos. Pero a nosotras sí, se nos persigue, se nos castiga, incluso, como veis, se ha aleccionado, porque ese era un mensaje para todas las mujeres que se ponían en pie y señalaban la injusticia, ¿no? Pero fijaros cómo ellas, aun cuando no tenían ni internet, ni Instagram, ni TikTok, consiguieron convertir este movimiento en algo que mueva a todo el mundo, quiero decir, a todo el mundo a nivel mundial. Consiguieron cosas que parecían absolutamente impensables, como que nosotras pudiéramos estudiar, tomar la palabra, gobernar, votar. Las mujeres que estamos hoy aquí en esta sala, solo por decir algo, lo estamos gracias a esas feministas que hace menos de 300 años, o sea, estoy hablando de 5.000 años de patriarcado mínimo, y estamos hablando de menos de 300 años donde se han conseguido cosas absolutamente impensables en su momento, y nos tachaban, por supuesto, de locas, exageradas, de cómo iba a ser eso. Pues en ese momento, cuando se reconoce la ciudadanía de las mujeres, a duras penas, como veis, ya dejamos de ser propiedad del hombre. Entonces, cuando por fin se podía reconocer, cuando había una violación, se podía reconocer que éramos víctimas. ¿Qué quiere decir ser víctima? Quiere decir que un ser inocente ha sufrido o está sufriendo la vulneración de sus derechos humanos y como tal tiene que haber una protección, una reparación y una prevención, de la cual se tiene que hacer cargo todo el entorno y, bueno, ahora lo llamamos Estado, ¿no? Del Estado formamos parte de la sociedad civil también, porque a veces se nos olvida. Pero entonces cobró mucha más fuerza el relato según el cual las mujeres éramos culpables, víctimas sí, pero culpables, víctimas culpables. De ahí la carga peyorativa que tiene la palabra víctima. ¿Os dais cuenta que cuando una persona es víctima de cualquier otra violencia que no sea la violencia machista, sale en la tele, da su cara, yo qué sé, voy a poner un ejemplo. El atentado terrorista en las Ramblas, hace unos cuantos años. Las víctimas salían en las noticias, a cara descubierta, contaban lo que habían
vivido, el horror. Todo el mundo que veía esa noticia empatizaba y se colocaba en ese lugar, y además en ese momento despertaba en el público una necesidad de que se hiciera justicia, de que algo tenía que pasar, porque esto no podía ser. Sin embargo, en las mujeres no ocurre eso, porque cuando las mujeres salimos y damos la cara y contamos la violencia y la injusticia que sufrimos, esa mirada no es de compasión, no es de empatía, no despierta en el público esa necesidad atroz de que se haga justicia, de que eso no puede ser, sino todo lo contrario. Pero algo habrá hecho. Pero ¿y por qué no se fue? ¿Y por qué no denunció? ¿Y por qué no esto otro? Entonces, para nosotras mismas es muy difícil reconocernos e identificarnos como víctimas, porque ser víctima tiene una carga peyorativa. O eres una inútil, porque ¿para qué no te has ido? O eres culpable, porque te lo has buscado. Es como para decirles a las víctimas de este caso que he puesto pero ¿qué hacías por las Ramblas a esas horas? ¿Por qué estabas ahí? Pues a las mujeres sí se nos pregunta eso. Te han violado, pero ¿con qué ibas vestida? ¿Por qué ibas por esa calle a esas horas, sola, aunque estuvieras con 2 amigas más? Porque no había un hombre. ¿A dónde vais tan solas? ¿Vale? A esto las feministas radicales en los años 60, 70 lo llamaron cultura de la violación. Ese modelo en el cual se pone en duda la palabra de la víctima y se cuestiona a la víctima, y además se invisibiliza cuando no se excusa al victimario, porque si se invisibiliza, se invisibiliza. Pero también esta cosa, es que estaba borracho, es que, mira, yo cuando salgo de fiesta, que es muy poco, porque ya no, mis resacas ya no son las mismas que con 20 años, pues también pues me tomo mis copas, pero no hago cosas que no haría no estando bebida, no estando borracha, no sé, no es motivo de absolutamente nada. Bueno, pues se reforzó ese relato según el cual las mujeres somos el mal, ¿vale? Esto tiene que ver con los mitos, con la mitología. Estamos hablando de, sin ir más lejos, Eva, la malvada Eva, que quiso saber, cogió una manzana del árbol prohibido, fue a donde Adán y le dijo: Adán, muerde. Y Adán, pobrecito, le miró las tetas, la miró a ella, miró la manzana, mordió la manzana. Y fijaros dónde hemos llegado. ¡Qué desgracia! Todo empezó con la malvada Eva, que quiso saber. Por no hablar de la mitología griega y de todo lo que se construye, que son mitos, sí, pero nos transmiten valores y nos transmiten un imaginario y un relato, ¿no?, sobre el cual se construye nuestra realidad. Bueno, pues entonces coge muchísima fuerza la idea según la cual las mujeres consentimos nuestra propia violación. Lo podemos consentir por adelantado, durante o después, para que después nos quejemos que no tenemos para elegir. ¿Cómo consentimos las mujeres por adelantado? Según esa idea que dice que las mujeres somos manipuladoras, perversas. Somos las que incitamos a los pobrecitos hombres. De ahí ese relato de con qué ibas vestida, ¿no? Porque parece ser que si mi falda es hasta aquí o es hasta aquí, pues va a tener un efecto en los hombres que a lo largo de la historia no nos han dejado ni gobernar, ni tomar decisiones, ni nada, porque nos han dicho que somos irracionales, pero a la vez, este doble relato, dicen que si ven una falda corta, no pueden controlar sus instintos. Tienen unos instintos irrefrenables, ¿vale? Y se dejan gobernar por un cacho carne que tienen entre las piernas. Yo no sé lo que piensan realmente los hombres de eso, pero yo creo que es insultante para los propios hombres asimilar ese discurso. O sea, macho, ¿qué me estás contando? ¿Me estás contando que esto es lo que te mueve en la vida? Que si se te empalma ya no eres un ser racional, no puedes controlarte. No. O sea, si me estás diciendo eso, pues tenemos un problema muy gordo. Porque resulta que entonces
Sois vosotros los que no podéis ni gobernar, ni tomar decisiones, ni nada. Tenemos un problema importantísimo, ¿no? Después está ese relato según el cual consentimos durante una violación, cuando no nos resistimos, cuando nos rendimos, cuando nos dejamos hacer, cuando nos decimos que no. ¿Por qué no lo hacemos las mujeres? Por miedo. Te quedas en shock, paralizada, por fuerza física. Supervivencia, evitar daños mayores, que pase cuanto antes. Podríamos seguir así mucho tiempo. Hay una cosa que ha salido ahora y me gustaría pararme un poco y que no se me vaya luego el hilo de por qué no reaccionamos, pero ha salido el tema por temas de fuerza. No sé si conocéis a Maitena Monroy. Ella tiene un libro que se llama Autodefensa feminista más allá de aprender a decir que no, que yo he escrito el prólogo, ya veis que todo se queda en casa, es amiga y además es una de las pioneras que ha creado la autodefensa feminista. La autodefensa feminista no es dar hostias, eso es autodefensa personal. La autodefensa feminista es otra cosa bastante más completa y compleja que repartir sopapos, que también está bien, o sea, no digo yo que no, para defenderse. Bueno, no puedo, me están grabando, no puedo decir todo. Y me lleva a un taller de autodefensa feminista que hicimos y salió también este tema de la fuerza. Claro, yo soy una tía grande y cuando estoy cabreada doy más miedo de lo normal, porque por mi físico, por tal, pues llego. Entonces, ella es así, chiquitita, y se planteó ese caso, ¿no? De, vale, entonces yo sí, por fuerza, porque claro, los hombres son fuertes ya, pero si tienes 60 kilos, cariño, te da una patada que vuelas hasta yo que sé dónde, o sea, no. Y hicimos un ejercicio según el cual, al final de todo, teníamos que simular una violación y cómo defendernos. Porque hay algo súper importante que ella dice, que todas las mujeres tenemos la capacidad de defendernos, solo que no nos sentimos con la autoridad para hacerlo. Voy a explicar esto. Entonces ella nos decía, claro, hay una guía de violador, la otra así movilizada, que sí, así, así. Y decían, ¿qué puedes hacer? Tal, y decían, sácale los ojos. Pues tienes las manos libres, sácale los ojos. Y empezamos a reír, no puedo, no sé qué. Y dije, vale, pues ahora piensa que ese está violando a tu hija, a tu hermana, a tu madre, a cualquier mujer que te importa. ¿Le sacarías los ojos? Bueno, pero bueno, por unanimidad que sí, le sacaríamos los ojos y hasta nos los comeríamos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nos tenemos que creer que valemos mucho y que nuestra integridad vale y que nuestro ser vale y que tenemos la capacidad, porque tenemos la capacidad de hacerlo, simplemente nos lo tenemos que creer. Pero es muy difícil creérselo en un mundo que nos desprecia constantemente, porque habla mucho de la autoestima, ¿no? Dice, no, es que tiene la autoestima muy baja. Coño, ¿cómo quieres que la tenga? Si todo lo que me rodea me machaca, si todo lo que me rodea y todo el contenido que me gotea, todos los comentarios, todo lo ligado a la cultura, me reduje a un cuerpo y a una imagen a disposición de los hombres, y que si no soy lo suficientemente follable o amable o sonriente, pero todo de cara a los hombres, pues no soy nada. Eso, existir para satisfacer los deseos del otro, tiene un nombre y es esclavitud. Porque hablamos muchas veces de la prostitución como esclavitud, sí, lo es, pero la esclavitud de las mujeres comienza mucho antes. Ya hemos visto, el origen del patriarcado, el día en el que nacemos. Todo nos lleva a tener la mentalidad del esclavo, de no creernos que somos merecedoras de recibir un buen trato y de defendernos, ¿vale? Entonces, nos quedamos paralizadas, quietas por el miedo, por evitar daños mayores, por todo esto. Yo durante muchísimos años de mi vida me he preguntado a mí misma, una y otra vez, ¿por qué
a los 13 años, cuando saliendo del colegio, esos 5 chicos me meten en un portal y sufro esas 5 violaciones simultáneas. Y daros cuenta que no digo una violación múltiple, porque el lenguaje es muy importante, lo he dicho antes, no fue una violación múltiple, fueron 5 violaciones simultáneas, fueron 5 actos violentos que se dieron en la misma duración de tiempo. Y me quedó siempre la culpa y la vergüenza de decir, ¿y por qué no dije que no? ¿Y por qué no peleé? ¿Por qué no me escapé? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué? ¿No? Y estas preguntas se quedaron muy adentro de mí, porque después de esa violación, siendo solo una niña, fue mi propio entorno y la propia sociedad la que me lanzaba esas preguntas. Culpable, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué no has dicho que no? ¿Por qué tal? ¿Por qué? ¿Será que te ha gustado? ¿Será que eres una puta? Entonces, en psicoterapia, se lo comenté a mi querida psicóloga, la doctora Carmina Serrano, y ella me dijo, mira, Amelia, vamos a hacerte un perrito atado en un caserío ahí en el País Vasco, porque todavía se lleva a cabo esta práctica, ojalá deje de existir, que le viene otro perro más grande, en actitud violenta, desafiante, va a atacarlo y tal. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el perrito pequeño, no? Entonces yo pienso, bueno, pues correr y escapar no puede porque está atado. Pelear, no va a pelear porque no solo que es más chiquito, sino que el otro ya le viene en actitud de... O sea, le pilla un poco, pues, fuera de juego. Y yo le contesté que el perrito se iba a someter para intentar sobrevivir. Y ella me miraba. Y yo la miraba. Y de repente dije, ostras, vale, esta es la respuesta. Me sometí a la voluntad del otro para intentar sobrevivir. La mayoría de las veces a las mujeres no se nos deja otra opción que la de someternos a la voluntad del otro para sobrevivir. Porque elegimos la vida, qué insensatas, queremos la vida por encima de todas las cosas. Pareciera que somos culpables de eso, de elegir la vida. Y esa reacción ni siquiera tiene que ver con el pensamiento desarrollado, tiene que ver con un mecanismo de defensa que se activa en 0, para protegernos y conservar nuestra vida. Lo más peligroso de esto es que al acto de someterse a la voluntad y a la violencia, lo han llamado consentir. ¿Qué ocurre cuando al acto de someterse, de resistir, lo llamamos consentir? Que toda la responsabilidad se deja encima de los hombros de la víctima y se invisibiliza todo lo demás. La mayoría de las mujeres que acabamos en la prostitución, siendo explotadas sexualmente, que principalmente somos mujeres del sur global, de países empobrecidos, y no digo pobres, sino empobrecidos, queriendo, lo digo, como países de América Latina, África, especialmente África subsahariana, Europa del Este, se nos convierte en esa mercancía, y además lo hacen en nombre de nuestro consentimiento, y se saca del esquema otros ejes de opresión tan potentes como son el patriarcado, el capitalismo, el racismo, colonialismo. Todo eso desaparece. Ella ha consentido. Cuando no tenemos otra opción que aquella de someternos para sobrevivir. Ese es el gran problema. Luego ahora nos queda la tercera forma de consentir que supuestamente tenemos las mujeres, que es después de una violación, cuando no salimos huyendo inmediatamente, cuando no lo denunciamos inmediatamente, cuando no gritamos a los 4 vientos eso que había ocurrido. ¿Por qué no lo hacemos? Pues principalmente porque normalmente las violaciones no son aquello que nos dicen que son. No se trata de encapuchados que salen de la nada en un callejón oscuro a las tantas de la madrugada, cuando volvemos a casa. Se trata de hombres con los que tenemos vínculos, hombres cercanos, hombres que se toman
esa sensación de tener derecho al privilegio. ¿Cómo se ejerce el derecho al privilegio? Pues con los chavales jóvenes lo descubro mucho, principalmente porque en mis charlas normalmente no vienen muchos hombres. No sé por qué, si yo soy súper maja, pero no suelen venir muchos hombres. Hoy cuando más, la verdad. Pero cuando hay alumnado, pues son mitad y mitad porque están obligados. Entonces yo aprovecho, digo, bueno, ya que hay una representación guapa de hombres, de chicos y tal, digo, voy a aprovechar. Y les pregunto si se irían de putas, ¿no? Sin saber quién soy, para no condicionar más sus respuestas, ¿no? Primero les pregunto, y me dicen que algunos, muy pocos, me dicen que sí, que se irían de putas. La mayoría dice que no. Y ahora estaréis pensando, bueno, el futuro va bien, hay esperanza. No, voy a hacer spoiler, acaba mal. Pero a los que dicen que sí les pregunto, pero, a ver, eres un chico joven, guapo, seguramente listo, inteligente, claro, ya se pones. Claro, entonces, ¿me puedes explicar por qué te irías de putas? Y me dicen, no, ¿por qué? Porque yo si quiero follarme a un pibón y ese pibón no quiere follar conmigo, pues yo me veo obligado a pagar por follar. Digo, bueno, a pagar por follar con un pibón, querrás decir, ¿no? Ellos sienten que tienen el derecho a tener acceso al sexo y al placer sexual, aun cuando sea de forma unidireccional, porque es que nos lo están diciendo. No, yo quiero follar con un pibón y ese pibón no quiere follar conmigo. Pues ya te está diciendo que en condiciones de igualdad, de tranquilidad, de tal, pues por lo que sea, chico, a esa no le parece atractivo. A mí también me gusta Miguel Ángel Silvestre. ¿Qué hago? ¿Me corto las venas? Porque Miguel Ángel seguro que es un tío encantador. Pero probablemente si me veo un día me va a decir, Amelia, me ha encantado tu libro, lo estoy recomendando a mis colegas y tal, me voy que tengo una grabación. Y yo, ¡ay, no! Miguel Ángel Silvestre no quiso follar conmigo, con todo lo que yo quiero hacerlo con él, ¿no? Que es verdad, desde aquí lanzo un llamamiento por si ve esto. Pero, claro, hay que tener un poco, ¿qué hago? Pues sí, bueno, un poco va a ser un poco triste porque genera un poquito de frustración, pero, chico, la vida va para adelante, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho en el tú a tú, porque los hombres han interiorizado, no es que los hombres nazcan así, porque las feministas además, fijaros qué buena gente somos, que no queremos venganza, queremos igualdad. O sea, ¿qué menos, ¿no? Porque creemos además que los hombres no nacen ni puteros, ni violadores, ni tan despreciables como llegan a ser algunos, sino que se construyen en base a unas normas sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos que les convierten en lo que se convierten después en este hombre de verdad que se espera que sea, ¿no? Bueno, pues en esas violaciones que ocurren tienen que ver más con una forma de timar a alguien. No sé si habéis visto el vídeo de Inés Erkovich, ella es una socióloga argentina maravillosa, lo podéis ver en internet, en YouTube, una charla que se llama Cambiar sexo por vida, os la recomiendo muchísimo. Y aquí entra en juego también el hecho de que para cuando ha pasado eso, cuando te dicen, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no huyes? Porque cuando consientes después, has pasado por los procesos anteriores. O sea, en tu cabeza ya suena el, ya, pero tenía la falda corta y pasaba por ahí, o no, o me he subido a su coche. O sea, todo eso se construye sobre nosotras, por no hablar de los abusos sexuales en la infancia. Con 7 años, mi tío empezó a abusar sexualmente de mí. De ese momento yo recuerdo algo como súper confuso, porque yo amaba a mi tío. Claro que amaba a mi tío, porque mi tío jugaba conmigo, me miraba, me hacía regalos, o sea, todos los seres humanos queremos ser vistos, reconocidos, y más con esa edad, cuando nos estamos construyendo nuestra identidad. Pues tenía la conciencia de que algo
algo de lo que estaba pasando no estaba bien, tampoco sabía bien qué era, pero sin embargo la gran hostia me vino cuando mi tío se cansó de mí y dejó de mirarme. Eso fue lo más dramático para mí, tan chiquitita. Y con eso vivimos las víctimas de abusos sexuales en la infancia, con esa cosa de la culpa, de no saber si yo quería, no quería, porque yo la amaba. El problema no es ese, el problema es que una persona adulta toma la decisión de instrumentalizar a una criatura para obtener placer sexual. ¿Qué aprendemos las víctimas de abusos sexuales en la infancia? A fuego aprendemos que nuestra sexualidad no nos pertenece, que no es para nosotras, que no es para gozar, disfrutar, sentir, compartir, crecer como ser humano, sino que es una moneda de cambio. Una moneda de cambio para recibir a cambio miradas, atención, cariño, más tarde dinero, protección. Eso es lo que aprendemos a fuego. Y eso es lo que aprenden a fuego ahora mismo nuestras niñas. Porque la cultura de la violación a través de todas las herramientas que nos ha traído Internet, porque Internet ha traído cosas buenísimas, sin duda alguna, pero también las cosas malísimas, pues han crecido, ¿vale? Entonces, ahora mismo con estas herramientas, a las niñas se las induce a interiorizar esta idea de que su sexualidad no sirve para ellas, para gozar, sino que es una moneda de cambio. Por eso plataformas como OnlyFans, por llamar solo una de tantas, sacan tantísimo beneficio de mercantilizar y de cosificar a nuestras niñas, adolescentes, mujeres jóvenes. Por eso a las chicas jóvenes les cala tan hondo y les entra tan bien que para ser exitosa tienes que tener un sugar daddy. ¿Qué es un sugar daddy? ¿Os suena? ¿Sí? Yo les pregunto a las chavalas, digo, ¿cómo se dice sugar daddy en castellano? ¿No? Y ellas me traducen del inglés y me dicen, no, es papá de azúcar. Pero fijaros en el lenguaje. O sea, papá de azúcar, no sé qué. Yo les digo, no, error, no se llama así. Se llama viejo verde, en castellano. Porque claro, le ponemos un nombre así como súper glamuroso y parece que no es tanto, ¿no? Entonces, a todo ese peligro están expuestas nuestras niñas, pero también nuestros niños. Y ahora voy a entrar ahí. ¿Por qué están expuestos nuestros niños? Porque claramente son ellos quienes van a financiar al crimen organizado. El dinero que ganan estos desgraciados sale de los bolsillos de los hombres. Y como esto es un negocio, quieren asegurarse continuidad y a través de cabezas brillantes, expertas en marketing, en publicidad, se crean campañas para crear deseos antes inexistentes, porque de esto el capitalismo lo sabe todo, para convertirlos enseguida en necesidades. Y de ser necesidad a ser un derecho, solo hay un pasito así. Entonces se está construyendo la máquina de fabricar dinero, experimentando con nuestros chicos y nuestras chicas, porque nunca antes en la historia de la humanidad estuvimos como comunidad tan expuestas a lo que están expuestos ahora mismo la gente joven. La pornografía en los años 80 empezó a coger como fuerza porque los pornógrafos, especialmente salía de Estados Unidos, se dieron cuenta de que era un producto muy bueno para fomentar no solo el dinero sacado a través de la pornografía, sino para fomentar el consumo de prostitución. Servía como marketing de la prostitución. O sea, los puteros no nacen puteros, ya lo hemos dicho, se les convierte en puteros, pero ¿cómo? ¿Cómo se les convierte en puteros? Pues a través de la desconexión moral y empática de sus iguales
las mujeres, bueno, sus iguales, deberíamos ser las iguales, pero mientras tanto, siguiendo el pensamiento de Eugenia Amorós, somos las idénticas. Ellos son los iguales y nosotras somos las idénticas. ¿Por qué? Porque valemos o esta me vale para lo mismo, me da igual. Se nos educa para lo mismo, se nos fabrica, se nos crea para lo mismo, ¿no? Entonces, los pornógrafos empezaron primero con infantilizar a las mujeres, porque lo primero que introdujeron fue la depilación del coño. Quería decir de la vulva, pero era del coño, ¿vale? La depilación, supuestamente para que la cámara lo pille todo, ¿no? Y tú cuando lo ves todo, ya nada te interesa, porque es como, ¿dónde queda, no? El querer descubrir, conectar, y bueno, yo qué sé. Es como ahora que dicen, no, ¿qué te gusta en la cama? Es como, qué aburrido. Yo qué sé, que me gusta, tendremos que ver qué me gusta hoy, en este momento, contigo, vamos a experimentar. No es, venga, ahora sí, y ya. Eso viene del porno, realmente, porque no tenemos la libertad de explorar y de disfrutar conectando con uno mismo y con la otra persona que tenemos. Nos están robando eso, así, y sin darnos cuenta. Después a eso le siguieron los golpes en las nalgas, en la cara, las penetraciones dobles, o sea, cada vez ha ido a mejor para ellos, a más, porque esa descarga de dopamina que se da cuando algo nos sorprende, deja de ocurrir cuando nos hemos acostumbrado a una cosa, y para que se dé la misma cantidad de dopamina, tiene que aumentar ese estímulo. Entonces, esto es así como se genera la adicción. Por eso tenemos tantísimos chicos con 15, 16 años que están teniendo unos problemas terribles de ansiedad, de depresión, de suicidio, de que nada les gusta ya en esta vida. Y es muy triste con 15 años haber llegado hasta ese punto. ¿Veis por qué tenemos que cuidar y proteger también a nuestros niños? No dejarlos en manos de estos criminales, porque lo único que les importa es el dinero. Y nosotras creemos que las niñas y los niños, las chicas y los chicos, tienen el derecho por igual a desarrollarse como seres humanos plenos, a descubrirse, a vivir en tranquilidad y con la sensación de que son seres humanos y no cosas. En esta transformación que estamos viviendo, hay muchas voces que hablan de la libertad sexual de las mujeres en la prostitución, en la pornografía, en las redes sociales. No es que me he visto como quiero porque todas somos putas. ¿Pero qué dices? No, es que yo soy puta porque yo me he visto como quiero. Digo, no, cariño, las putas no nos vestimos como queremos, nos vestimos como los puteros nos quieren comprar. Para que quede claro. Las putas no nos vestimos como quieren. ¿Que a todas nos llaman putas? Sí. A todas nos llaman putas, pero no porque lo seamos, sino porque a través de eso nos deshumanizan, nos rebajan, nos reducen, nos quitan la categoría de ser humano y ahí se sienten totalmente legitimados a ejercer la violencia absoluta sobre nosotras, porque ya no nos ven como un ser humano. Es por eso que nos llaman putas, no porque seamos libres. Pero están muy confundidas, sobre todo las mujeres muy jóvenes, porque no hay un discurso por parte de la sociedad y de las personas adultas alrededor claro y conciso. Porque muchas veces no es que las generaciones jóvenes ya, pero ¿quién acompaña y quién educa a las generaciones más jóvenes? Porque si venimos de todo es pecado, todo está mal, y hemos pasado a no, todo vale, todo es guay, todo empodera y todo es libertad, nos hemos perdido por el camino algo y no tenemos la capacidad. Entonces, por eso mismo también tengo mucho que agradeceros que estéis esta tarde aquí, porque principalmente creo que surge desde esa necesidad de entender qué pasa y cómo puedo hacerlo mejor. Y esto es un acto revolucionario realmente. La libertad de pensamiento es lo que más apreciamos los seres humanos. Y yo no sé cómo os vais a ir hoy de aquí. Yo sé que ese señor se ha ido antes, no sé muy bien por qué, me quedaba ahí resentida, una resentida.
Pero desde luego lo que espero es que salgamos de aquí con más libertad de pensamiento y con más capacidad de tener pensamiento crítico, porque es lo único que nos va a salvar realmente. Hay mucha gente que habla del trabajo sexual y dicen que la prostitución, la pornografía, OnlyFans y todo eso es trabajo sexual y que nosotras, las aborigenistas, somos unas puritanas, moralistas, mojigatas, neomonjas, todo esto. A mí también me han llamado neomonja. Y yo estoy tranquila porque digo, bueno, de puta neomonja, yo voy ganando mis puntitos. Aquí, oye, pero... Claro, esto realmente sirve. O sea, después de escucharme, vamos a estar aquí 2 horas. Yo por mí podría estar hablando 8 horas. Di una formación a mozos de 8 horas. No se han movido a la silla en 8 horas. No, por mis ovarios que aquí os tengo secuestrados, ¿vale? Pero si después de 2 horas de estar aquí compartiendo, escuchándome y tal, lo único que me podéis decir es que soy una neomonja, pues está diciendo más de cada cual que de mí. O sea, yo por eso me quedo tranquila. Pero quiero que prestemos atención a qué significa cuando criticamos y decimos, no, es que chupar pollas no es un trabajo. Yo no quiero ese trabajo para mí, no lo quiero para mi hija, porque el concepto de trabajo está cambiando ahora mismo. El trabajo se acaba, ya esto que hemos vivido hasta ahora ya son los últimos coletazos. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo a partir de ahora? ¿En qué va a consistir? ¿Convertir a las mujeres en instrumentos para que los hombres se eyaculen? ¿Será el trabajo del futuro? Si no abrimos los ojos y dejamos de repetir discursos sin pasar, sin reflexionar y tal. Y esto tiene que ver con la dicotomía entre las buenas y las malas, las putas y las santas, las unas y las otras, porque cuando hablamos de prostitución hay mucha gente que dice, no, pero que hablen ellas. Digo, perdón, ¿ellas quién? ¿Quién te va a salir del puticlub, del polígono, de tal? Va a decir, no, porque esto pasa así, ya, muchas gracias, venga, me retiro. Ahora, cuando sabemos que las mujeres víctimas de violencia de género, lo que tardan en poder identificar, en poder enfrentarse a esa propia situación. Ya, si llegan a tener un proceso judicial, de enfrentarse al maltratador, de tal, sabemos eso, cómo nos atraviesa y lo que cuesta. ¿Cómo te vas a enfrentar desnuda, en todos los sentidos, al crimen organizado? Es ridículo y es insultante seguir diciendo que hablen ellas. No, sobre la prostitución hablamos todas y todos, porque tiene que ver con un modelo de sociedad en el que vivimos y en el que queremos vivir y sobre todo que queremos dejar en herencia a la gente más joven. Ya sé que he quedado muy boomer ahora mismo, de la generación de hoy en día. Bueno, pues sí, porque de esto va de cuidar y de proteger todos los derechos que hemos alcanzado y de luchar y pelear para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Al menos ese es el sentido de mi vida. Es lo que ha dado sentido a tantísimo dolor y a tantísima situación de extrema violencia que he sufrido. Os voy a poner un audio de una señora que se llama Concha Borel, que es la representante del sindicato de trabajadoras sexuales Otras. ¿Os suena? Aquí de Barcelona, ¿cómo les va a sonar? Aquí no me quieren mucho a mí. No soy muy bienvenida. Pero sí, vosotras me queréis, por eso habéis venido. Ya está, me quedo tranquila. Vale, en una charla le plantearon, ¿no? Porque además van de feministas. No, van de aquello que quieren, porque van a donde los sindicalistas y les hablan de, no, el patrono, derechos laborales. Van a donde las feministas, no, libertad sexual, tal cual, o sea, hablan el idioma que el otro quiere escuchar y desde ahí manipulan. Entonces, en una de las charlas hay una señora que le dije, bueno, pero claro, pero yo te entiendo que tú quieres mucho, te encanta esto y que es lo que más quieres hacer en esta vida, pero ¿no será que reproduciendo esto de servir a los hombres de tal, estamos reforzando el patriarcado? Que es lo que le pregunto. Entonces quiero que escuchéis su respuesta.
Al principio es una señora que le hace la pregunta y tal, que ya os he adelantado para que se entienda mejor porque se escucha más bajito, y quiero que escuchemos con atención su respuesta. Se escucha bajito porque ahora tengo... ella se escucha bajo. ¿Os vais porque estáis hartas? No, me encantaría quedarme, pero no podemos. Es broma, gracias. Está grabándose, creo, Sí. ¡Jo, qué presión! ¿Para qué se va? Bueno, ahora responde esta chica, bueno, la pregunta que os he comentado antes. ¿Ves? Si rentabilizamos económicamente este sistema patriarcal que vivimos, lo estamos alimentando. Esa es la... Creo que... Yo le puedo decir como trabajadora en el activo y con 13 años de experiencia en el mundo punta, le puedo decir que no hay nada que a un hombre le joda más que tener que pagar cosas. No hay nada que le joda, no hay nada que le humille más que el momento en el que abre la cartera y tiene que pagar. Y lo tiene que hacer al principio y con tus condiciones. Un día tenéis que probarlo, de verdad. No, en serio, o sea, es que ver la cara de humillación que pone un hombre cuando tiene que pagar por sexo es indescriptible el placer que te da. Ya da igual que te dé un orgasmo o no. Ya lo has tenido. Mentalmente ya estás satisfecha. En serio, tenéis que probarlo. Yo nunca me hubiera imaginado, O sea, yo entré en el mundo de la prostitución cuando tenía 39 años, no era ninguna niña. Estaba casada, tenía mi hijo, tenía mi trabajo, era catequista. Así que imaginaros el shock, ¿no? Venga. Bueno, fue un momento brutal. Para mí fue un momento brutal. Es una de esas cosas que no se puede saber hasta que no pasas por ella. Vale. ¿Por qué creamos el sindicato? Pues creamos el sindicato. ¿Cómo te quedas, Mari? Bueno, ¿te ha convencido? Vale, vamos por partes. Primero, qué duro es esto, ¿Qué parte escoger primero? Primero, en esa charla había muchísimas chicas jóvenes que reciben constantemente a través de no, empodérate, sé libre, sé puta, porque así eres transgresora, no sé qué, no sé cuánto, y le viene una señora que va bien vestida, que es elegante, que es cariñosa, dulce, tal. Porque yo cuando quiero ser así como pongo en práctica aquello que aprendí en el puticlub, que es sonreírle a un hijo puta para intentar convencerle de algo. Y ahora cuando me toca hacer alguna vez esa cosa, te digo, a ver, mira, como un marine, ha sido entrenada para ello, venga, sé maja. Y ella tiene toda esa, ¿no?, capacidad de seducir, de tal, la imagen y todo eso. Y eso es importante, porque os habéis dado cuenta que ha dicho 3 veces, tenéis que probarlo. Y claro, nosotras como mujeres adultas escuchamos eso, nos reímos. Digo, pero tú flipada, ¿de qué vas?, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de que la cara de humillación de los hombres y todas estas cosas que no se lo cree nadie, o sea, por Dios, ¿en esta sala hay alguien que se lo cree? Porque si hay alguien que se lo cree, seguro que es putero. Porque hay muchos que son como ellos, ay, pobrecito, soy una víctima, es que las mujeres me utilizan, me quitan el dinero. Sí, hay este relato. Entonces, bueno, no es conveniente que levante la mano ahora. Entonces, no es el foro, ¿vale? O sea, ya en otro momento. Pero me llama la atención cómo en nombre del feminismo, porque ella se hace llamar a sí misma feminista, dice que le da un orgasmo y placer infinito la cara de humillación del hombre. ¿Cómo eso las feministas que defienden esa basura lo dan por válido? ¿En qué momento las feministas
queremos reproducir el modelo que han planteado los hombres en el inicio de este paradigma patriarcal. No queremos excitarnos ni tener orgasmos con la cara de humillación de nadie. No queremos ver a hombres humillados, en el caso de que sea verdad, que en este caso no lo es. No queremos reproducir este modelo de violencia y de deshumanización absoluto. Nosotras hablamos de otra cosa, bastante más compleja y más profunda, que tiene que ver con una conexión entre la mente y el cuerpo y los sentimientos. La sexualidad es algo absolutamente maravilloso que merece mucho más que esta instrumentalización y esta violencia. ¿Cómo construimos ese mundo mejor? Porque es posible. Hay gente que dice, no, es una utopía. Digo, cállate. Es una utopía, coño. Siempre nos han dicho a las feministas de antes, no, es que no puede ser, es una utopía. No, mirad lo que han conseguido las feministas. ¿Cómo no nos vamos a creer que es posible cambiar las cosas cuando nos lo demostraron? Bueno, ¿cómo construimos ese lugar? Pues voy a hablar de hombres buenos. ¿Vaya feminista radical? No, me quitan el carné ahora mismo. Voy a hablar de hombres buenos porque me apetece. Me siento muy afortunada porque en mi vida han existido y existen hombres muy buenos. Mi padre era un hombre bueno, un poco ausente, porque los hombres es lo que hagas, un pasito así como para atrás, venga, que se encargue esta de todo, así la mala es ella y el bueno soy yo, ¿no? En general, hablando, no Tolmen, ya lo sé, ¿vale? Antes de que salga esto. Mi padre era un hombre bueno. Miguel Ángel, mi marido, el que hoy en día es mi marido, le obligué a casarse conmigo. ¿Habéis leído mi libro? ¿Quién se ha leído mi libro? Yo también. Vale, gracias. Bueno, en el libro, ¿sabéis que explico? Que yo me planteé y digo, no, majo, tú te casas conmigo. Claro, él, hombre sindicalista, progresista, me dice, pero ¿qué sentido tiene? Porque esto es de la burguesía, no sé qué. No, ¿te casas conmigo o no hay acuerdo? Me voy, ¿no? ¿Y por qué lo dije? Porque estaba totalmente obsesionada, porque toda mi vida me habían dicho que con las putas nadie se casa. Y yo lo había convertido como en mi... ¿Cómo que no? ¿No? Entonces, bueno, pues conseguí todo esto. Bueno, aquí quería llegar. Estoy casada con un vasco. ¿Habéis estado en Euskadi? ¿Conocéis vascos? Hombres. Sí. Bueno, prometo que algún día escribir un libro sobre cómo conquistar a un vasco. Porque... hay ganas, sí, hay ganas. Porque es diferente. Es un poquito diferente, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo tengo muchos amigos muy majos, hombres buenos, pero mi conciencia de los hombres buenos y el impacto que tienen en mi vida la descubrí cuando conocí a Miguel Ángel. Miguel Ángel es mi marido. Y era súper raro, porque para mí, o sea, los códigos para mí eran distintos, no solo por el choque cultural de haber venido de Rumanía, sino también de que llevaba 5 años que había estado a lo largo y ancho de este país pasando por más de 40 prostíbulos, y aun cuando llevaba 2 años fuera de la prostitución, pues todavía me estaba acostumbrando a cómo comportarse, era muy salvaje. Y me manejaba muy bien en el conflicto y en la violencia. ¿Por qué? Porque había sobrevivido a todo esto. Entonces me costaba muchísimo aprender que no está bien pegar a la gente. Hoy en día, sí. Suena chiste, pero es verdad, o sea, de verdad. O sea, os reís porque sabéis que es verdad, ¿no? Claro, lo que a mí me había servido hasta ese momento ya no me servía de repente. Y la gente me recriminaba, me decía, no, eso no está bien. Y yo decía, ¿por qué no está bien? ¿Por qué no está bien pegar? Y a mí me rompió todos los esquemas, primero porque me costó 6 meses que saliera conmigo. No pillaba mis señales de humo, mis indirectas, o sea, yo todo el despliegue de todo lo hacía y tal, y no había manera. Sin embargo, yo notaba como esa... Hostia, digo, este tío guapísimo, buenísimo, divino de la muerte,
Miguel Ángel, salvaje, no silvestre, pero un poquito salvajito. Me gusta mucho y creo que yo a él también. Porque yo era una chica guapísima, sigo siendo guapísima, lo sé, pero lo que pasa es que con 25 años todas somos pues, pibonazos, ¿no? Y además pensaba, es que si no le gustó es porque es gay, o sea, no hay otra explicación posible. Tengo que gustarle, sí o sí, porque estoy monísima, soy divertida, soy tal, o sea, lo tengo todo, ¿cómo no le voy a gustar, no? O sea, era como, yo me daba cuenta, digo, igual es un poco cortito, puede ser, no quería creérmelo, bueno, pero en fin. Hasta que un día yo trabajaba en el restaurante del pueblo, y era la camarera, y él venía y me pedía una caña, y me decía, tía, caña vaig, ¿no? En euskera. Y yo decía, pero qué soso, qué triste. Entonces yo qué hacía, sacaba la caña y se la tiraba ahí como, toma, tu caña, ¿no? Así nos comunicábamos. Y claro, así no había mucha manera de tal. Hasta que un día lo vi pasando así por la plaza del pueblo y por la ventana del bar a caballo. ¡Qué calor! Claro, era como ver un Bertino Osborne a Berchale, ahí a caballo, ¿no? Tal. ¡Guau! Entonces a mí, ¿qué se me ocurre? Tenía 25 años. ¿Qué se me ocurre? Ir a donde él y decirle, ¡guau! A mí me encanta montar a caballo. Y no había visto caballos en mi vida. Bueno, sí había visto los caballos en Rumanía, los caballos de los gitanos que recogen la chatarra. Bueno, creo que no tenía nada que ver con ese caballo, ¿no? Entonces yo a eso esperaba así como una respuesta de, ah, sí, pues monta, que te llevo, yo qué sé, algo, ¿no? Y él me dijo, ah, sí, sí, bueno, pues cuando quieras. Pero fue como una apuesta de cortar troncos, o sea, ni pestañeo, ni tal. Entonces yo le dije, vale, puedo este finde. Y claro, y estaba súper encantada, ilusionada, porque por fin tenía cita con el hombre de mis sueños, y además a caballo, por Guipúzcoa, ahí, por los montes, o sea, bueno, perfecto. ¿Qué me pongo? ¿Qué se pone la gente cuando va a montar a caballo? ¿Qué ropa me pongo? Porque claro, es que yo había hablado antes como si mi padre eran unos pijos, yo iba a la hípica todos los veranos y tal, pero no, yo no sabía. Entonces pensé, ojo, que yo soy una chica muy apañada, tengo recursos, he visto mujeres montadas a caballo en las películas de vaqueros. Y siguiendo eso, me puse mi mejor vestido. Hay fotos de eso, ¿eh? Parecía la Rocío Jurado en la Feria de Abril. Pero preciosa estaba, ¿eh? Claro, llego ahí y me dice el vasco, ¿pero a dónde vas? ¿No? Y, joder, qué borde este tío, ¿no? Y además, pues a montar a caballo. Y dije, vale. Yo estaba ya desesperadísima. Bueno, me ayudaba a montar a caballo, se dio cuenta enseguida que no sabía montar a caballo. O sea, no me lo dijo, yo creo que para no hacerme sentir mal, pero bueno, fuimos al paso. Entonces yo todo el camino estaba diciendo, qué calor, ¿no? Paramos aquí en la hierba un rato. El otro se daba la vuelta, se reía y seguía. Digo, este es tonto, o sea, más tontísimo. O sea, no pilla ni eso. Bueno, llegamos, me ayudó a bajar del caballo y me dijo, bueno, me tomaste mucho el pelo, pero eres divertida, me caes bien. Dijo, ¿que te tomé el pelo? No, definitivamente, este no conecta. Y me desesperé tanto porque yo vi que había chicas que ligaban en el País Vasco. ¿Sí? Existen. Y entonces, como soy inteligente, dije, mira, Amelia, si no te funciona esta estrategia, déjalo, suéltalo, no le des más vueltas, haz un paso atrás, observa y después actúa. Entonces observé a las maestras de la seducción en Euskadi y me fui a comprar ropa sexy al Decathlon. Porque esa era la ropa fetiche, o sea, yo me daba cuenta de que salían como para ir al monte, pero salían de juerga, para ligar. Y digo, hostia, claro, mis vestiditos y mis taconcitos, pues no al menos en ese ambiente donde yo me movía. Igual si me iba por el Paseo de la Concha, donde no estés un poquito más piji, pues igual sí, no lo sé, pero no me interesaba en todo caso. Entonces me compré la ropa sexy en el Decathlon, me corté el flequillo, me tuneé toda y a partir de ahí empezó lo bueno.
Por fin conseguí esa atención y, vamos, enamoré al vasco, pero perdidamente, hasta el día de hoy, y espero que me dure por muchos años, porque es un hombre maravilloso. Os voy a leer un cachito del libro para reflexionar sobre ello, porque creo que es importante, hablando de hombres buenos, porque muchas veces es importante decir esto está mal, pero si en cambio no decimos, vale, esto está mal, esto es lo que debería ser y así, pues no ayudamos mucho, especialmente a quienes no tienen mucha experiencia de vida, ¿no? Los chicos jóvenes y así. Entonces, estar siempre con el dedito, no, pues igual tenemos que crear otro relato, para que ellos elijan qué quieren ser. ¿Quieren ser la mierda de hombres que se espera que sean? ¿O quieren ser un tío íntegro que decide actuar de una forma acorde a los intereses del ser humano, que es pues preservar su vida y su bienestar y la de sus iguales? Siempre tuvo muchísima paciencia conmigo y nunca discutíamos. Sí, debatíamos, pero no discutíamos, no porque yo no quisiera, ¿vale? Porque siempre me paraba y me decía, ¿pero qué sientes? Digo, siento que me estoy cabreando, ¿no? Ya, pero bueno, pues así, me habría como tomar conciencia de mi estado emocional, y no es psicólogo ni nada, es obrero, es operario en una fábrica. Él dice que tiene sentido común. Digo, chico, pues ojalá fuera ese el sentido común. Pero sí, solo una vez se enfadó muchísimo conmigo, al principio de nuestra relación. Estábamos follando y en algún momento desconecté porque desde un principio no tenía ganas. Pero yo no sabía que eso importaba. Había asimilado que si un hombre quería, era mejor hacerlo con una sonrisa y cuanto antes, para evitarlo un mal rato y además acabar haciéndolo igual. Y en esa desconexión mía, de repente sentí que paraba y me preguntaba, ¿no tienes ganas? Y me asusté mucho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para que se me notara? ¿Qué iba a ser de mí ahora? Que lo había ofendido. Pensará que tengo a otro, que ya no lo quiero, que no soy una buena mujer. Y se irá con otra por mi culpa, y se enfadará, y pasaremos toda la noche con una movida impresionante. ¡Qué angustia! Y en mi mente resonaba la pregunta acusadora de ¿me vas a dejar así? Que tantas y tantas veces me habían dicho los hombres para obligarme a seguir hasta que eyacularan, como si fuera cuestión de vida o muerte. Reaccioné enseguida y con una sonrisa le dije que sí, que tenía muchas ganas, que por supuesto que sí. E intenté enredarlo entre mis brazos para seguir, pero se hizo a un lado y me dijo que no era verdad. Y yo me esperaba toda la retahíla de costumbre, pero lo que me dijo nada tenía que ver con aquello que yo conocía. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Si no tienes ganas y no quieres, dímelo. Yo no quiero ser ningún violador. Y me quedé petrificada. ¿Por qué decía eso? ¿Cómo iba a ser un violador? Cuando pude reaccionar le solté un ¿pero qué dices? Lo que has oído, no quiero violarte, no me hagas esto nunca más. Y seguía sin entenderlo, me vio confusa, me abrazó y lloró. Dejé hacerlo, me dijo. Y me quedé mirando el techo fijamente, abrazada por él y sin saber cómo asimilar aquello. No tenía que follar si no me apetecía. No tenía que follar si no me apetecía. Esta fue la primera vez en mi vida que un hombre antepuso mi humanidad a su erección. Y significó un antes y un después, porque en este momento Miguel Ángel demostró algo muy grande, que es que aun cuando tienes todos los privilegios y todo el poder, puedes no convertir eso en violencia, sino todo lo contrario. Puedes utilizarlo para preservar la integridad y el bienestar de la otra persona, hacerte cargo, ser responsable. Esto es lo que tenemos que trasladar a nuestros chicos. Han salido este último barómetro del GIS, según el cual 4 de cada 10 hombres dicen que nos hemos pasado de frenada, las feministas. Nos estamos discriminando. Se están pasando fatal, llorando. Son patéticos.
Qué pereza, de verdad. Es que, bueno. Ah, pero mirad cómo coinciden las cifras. Porque 4 de cada 10 también son los puteros. No serán los mismos. Bueno, ya haremos una investigación al respecto. Pero el relato es muy importante para los seres humanos. Entonces, tenemos que ser capaces de crear un relato que les llegue a los chicos. Porque ahora mismo lo que les llega es que pobrecitos hombres están siendo discriminados, porque las feministas se han pasado de frenada. Y les cala mucho con el avance de la extrema derecha. O sea, a mí me han venido a las charlas con la bandera de España, no sé qué. Bueno, por supuesto que en 5 minutos ha recogido la bandera y se han puesto más tiesos que no sé qué, porque digo, no sé, ¿qué quieres demostrar con eso? Pero normalmente tiene que ver con las inseguridades y con el miedo. ¿Tienes miedo? ¿Me tienes miedo? No, yo. Bueno, pues tú verás qué haces con la bandera, con todo este despliegue, ¿no? Pero hay que tener la capacidad de poder responder, de tener esa respuesta a este relato que se está dando desde los grandes medios. Y otra cosa a la cual tenemos que estar muy atentas es que la normalización del discurso y del relato, de la cosificación y la mercantilización de la imagen y el cuerpo de las mujeres tiene repercusiones bastante graves y directas en todas las mujeres. Por ejemplo, que en Ámsterdam o en Países Bajos haya vitrinas donde hay mujeres expuestas para ser consumidas por puteros, ¿creéis que nos afecta al resto de las mujeres? Claro. ¿Cómo no nos va a afectar? Si estamos diciendo que las marcas que quieren vender perfumes, coches y otros productos tienen que dejar de utilizar a las mujeres como cosas para atraerlos a través de la cosificación, la mercantilización. O sea, si reconocemos que eso sí afecta, ¿cómo no va a afectar que haya mujeres en vitrinas? Escuché en Alemania, en Berlín, hace año y medio creo, en la presentación de la última investigación de la doctora Melissa Farley sobre los puteros en los países donde se ha legalizado la prostitución. Está en internet, la podéis descargar. A un comisario, un excomisario que llevaba 30 años en la brigada antitrata, y aparte de que decía que la situación de las mujeres ha empeorado, lo que se ha normalizado es el consumo y además las prácticas cada vez más degradantes, más violentas, más tal. Os recomiendo un artículo que está en internet que se llama El modelo alemán está creando un infierno sobre la tierra, que está escrito por una psicóloga alemana, Ingeborg Kraus, es experta en trauma. Bueno, no puedo seguir entrando en detalles, os lo recomiendo. Y este comisario dijo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y yo no había pensado nunca en ello. Dijo que en Alemania, con la naturalización de la prostitución y el reconocer el sexo como un producto en el mercado que tiene un precio, ahora mismo lo que está ocurriendo es que las condenas por agresiones sexuales y violaciones se ven como muy reducidas y además muy difícil de aplicar, porque los jueces que aplican la ley consideran que violar es equivalente a robar, a hurto. Porque claro, si por un lado decimos, no, el sexo es un producto que está en el mercado que tiene un precio, una violación es que has cogido algo que tiene un precio por lo que no has pagado. Entonces, si no tiene mayor impacto, ¿de qué te quejas? Si estamos reconociendo que no tiene mayor impacto, que es solo un servicio que o sea, todo esto es una narrativa que se construye una sobre otra sobre otra. Hoy estábamos también reflexionando con Mara sobre el tema de la donación de óvulos. Todo empezó con la donación de óvulos. Poquito a poco, así como quien no quiere la cosa, por el avance y tal, pero claro, eso nos ha llevado al siguiente paso y al siguiente, que son los vientres de alquiler, y son, tenemos que prestar mucha atención a estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas ya. Entonces, ¿qué hora es? ¡Hostia! Entonces, somos abolicionistas y creo que explico bastante bien qué es ser abolicionista en el libro La revuelta de las putas. Si no tenéis más de 1000 entrevistas en todos los formatos, con googlear mi nombre ya tenéis muchísimo material.
No me puedo parar mucho más ahora, pero desde luego abolir la prostitución significa caminar hacia donde soñamos todas las mujeres un día estar, y es ser libres, desarrollarnos y poder ser aquello que queremos ser, no ser para los demás, no hemos nacido para satisfacer a los hombres. Fijaros qué radicales somos. Bueno. Entonces, las abolicionistas demandamos y exigimos derechos para las mujeres, pero no derechos de pagar impuestos por chupar pollas. Eso no es un derecho. No hace falta luchar por ese derecho. El patriarcado ya lo ha puesto, el capitalismo lo ha reforzado. O sea, no hace falta esforzarse más, ya está ahí. Por derechos entendemos ayuda económica, acceso a la vivienda digna, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, papeles, trabajo, estas cositas. No somos tan exageradas. Y también queremos que se castigue y se persigan a todas las formas de proxenetismo, incluidas las virtuales, porque ahora mismo se están forrando en Internet y a través de esas plataformas como OnlyFans y similares, ¿vale? Por no hablar de Instagram, que también tiene como una doble aplicación, donde también se pueden suscribir y para generar contenido y bla, bla, bla. Pues todo esto, alguien se lucra, y son dos, que además ahora lo tienen mucho más fácil, porque no tienen que ir a no sé qué país a abusar de la pobreza y tal, sino que van a por nuestras niñas, porque el producto estrella ahora mismo son las niñas autóctonas, kilómetro cero, producto deluxe. Porque dentro de los puteros, porque a veces nos hablan también de la prostitución de lujo, ¿no? Siempre sacan el temita, ya, pero hay prostitutas de lujo. Digo, bueno, no vamos a hablar de porcentaje, que es ínfimo, pero la cantidad de dinero que recibes a cambio cambia la realidad y el impacto que eso supone para un ser humano. ¿En qué cambia eso? Pero, además, os quiero decir que si asimilamos que hay prostitución de lujo, tenemos que asimilar que hay proxenetas de lujo, que hay explotación sexual de lujo y que hay puteros de lujo. El valor de las mujeres en el patriarcado en general, pero en la prostitución, la pornografía en concreto, no depende de nosotras. O sea, nosotras no tenemos un valor por nosotras mismas, sino que tenemos el valor que el otro nos da a través de la cantidad de dinero que paga por nosotras. Entonces, cuando empezó esta trama de convertir el Estado español en el mayor puticlub de Europa, por lo que más pagaban, porque estaban hartos de españolas y portuguesas enganchadas a la heroína, que acababan ahí para pagarse la droga, bueno, pues querían producto exótico. Entonces pagaban más por las mujeres paraguayas, colombianas, dominicanas, pagaban menos por las mujeres nigerianas, porque sí, que sean negras, sí, pero no de África. Porque, claro, esto es exótico, pero lo otro ya es demasiado poco. Entonces, cuando se han cansado de las colombianas, de las paraguayas, de las nigerianas, de las rumanas, de las rusas, pues ahora piden otra cosa. Los proxenetas adaptan el discurso del ecologismo, según el cual debe de haber un consumo ético y responsable, a su propio producto. ¿Sí? Es como los puteros no quieren formar parte del crimen organizado, no quieren, se niegan, pero tampoco quieren renunciar a sus privilegios de consumir mujeres. Entonces, el proxeneta dice, no te preocupes, hay una manera ética y exclusiva de consumir, kilómetro cero, aquí, universitarias al poder ser, porque dentro de lo que es la masculinidad es más hombre el hombre que tiene más dinero en la cartera, el coche más potente, la chica más guapa y más joven al lado, pero como trofeo para enseñar a los demás, ¿no? Entonces, dentro del mundo de los puteros también,
claro, los que tienen esa categoría y ese estatus no quieren comprar el mismo producto que compra pues, el obrero que sale de la fábrica, el mantero, quieren un producto acorde a su estatus. De ahí surge la prostitución de lujo. Esto tiene que ver con un duelo de penes. A ver quién es más hombre. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? No tiene que ver con los mujeres, sino tiene que ver con demostrar esa hombría. Bien, demandar, o sea, perseguir y castigar a los proxenetas, sin duda alguna, es una medida que es urgente, pero también perseguir y castigar a los puteros. Porque son ellos los que financian el crimen organizado, son ellos el brazo ejecutor, es decir, el daño que nos causan a las mujeres, no nos causan ese daño conceptos en abstracto como no, explotación sexual, trata, prostitución, no, son ellos, 4 de cada 10 hombres de este país, los que se encargan de destruir la salud integral de mujeres y niñas. Estas carreteras están plagadas de puticlubs. Hay cada vez más pisos porque se está moviendo a los pisos, agencias, redes sociales, estamos rodeadas de puteros. Es tan simple como ir por la calle y contar. 1, 2, 3, 4, estos puteros. A partir de ahora 6 no son puteros. Matemática no es ninguna exageración. Bueno, hay gente que dice, bueno, pero esto no, es que claro, no va a cambiar. No, hace falta al menos 1 o 2 generaciones para que los cambios que se dan se fijen. En Suecia, que en el año 99 implementaron esas medidas, sigue habiendo prostitución, muy poca, residual. Ahí solo un 1,8% de hombres consume prostitución, comparado con 4, pues ya son menos. Y esos cambios sí se dan en los chicos jóvenes. Porque hay muchos puteros que, como hemos decidido que esto iba a ser una revolución sin sangre, tenemos que esperar a que se mueran por muerte natural. No podemos hacer otra cosa, o sea... Porque prefieren pagar la multa que dejar de consumir mujeres. O sea, esto es así, ¿no? Pero en los chicos jóvenes sí se generan cambios auténticos, porque crecen con la idea de que es impensable pagar por follar, que es algo de tiempos pasados, que no mola. Al contrario de lo que ocurre aquí, en este país. Porque la propia policía alerta de que el consumo de prostitución no solo que va en aumento, sino que la edad de los demandantes, de los chicos, cada vez es más joven. Eso es construir o destruir una generación de chicos y de chicas. Entonces, ¿vamos a conseguir abolir la prostitución? Estoy convencida que sí. ¿Cuándo? No lo sé. Cuanto antes. Prefiero pensar eso. Pero también pienso que las sufragistas, cuando iniciaron la lucha por el voto de las mujeres, tardaron 100 años en conseguirlo. Es prácticamente imposible que quienes iniciaron esa lucha pudieran ejercer su derecho al voto. Pero de esto va la lucha social, de esto va el feminismo. No va de mi ombligo, yo mimé conmigo y tal. Va de otra cosa, bastante más grande y más potente. Entonces, quiero honrar la vida y mi venganza es poner mi cuerpo, mi tiempo y mi energía en la lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, y también de aquellos hombres que quieren desertar la masculinidad patriarcal. A mí no me queda más que invitarles a formar parte de esta causa tan noble, tan justa, porque estoy segura que el día de mañana descubrirán, como yo misma he descubierto, que existieron mujeres y también algunos hombres que formaron parte de la primera ola feminista, de la segunda, de la tercera. Descubrí sus nombres, sus historias, absolutamente inspiradoras, y sé que algún día descubrirán sobre esta cuarta ola feminista que existieron mujeres y cada vez más hombres que no solo imaginaron un mundo sin prostitución, sin pornografía, sin violencia sexual, sino que además lucharon y lo consiguieron. Solo por eso habrá merecido la pena. Muchas gracias.
pero bueno. ¿A qué hora quieran? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Hola? No sé, sí. Que soy el alcalde, aquí estamos esta mañana. Tengo yo la llave. Gràcies, Amèlia. Fem el torn de preguntes, us aproparé el micro perquè no fer-vos cridar. Sí? ¿Tú tienes prisa? No. Ah, vale, perfecte. I vosaltres tampoc, no? Tampoc. Val. Doncs obrim el torn de preguntes, intentarem això arribar a tothom. A veure, amb mans aixecades, sisplau, i que està més ràpida. Va allà. Hola, buenas tardes, encantada. Una pregunta, has comentado que ibas a institutos y que había chicos que te decían por qué consumían prostitución o por qué consumirían prostitución. Pero los que no, muy buena. ¿qué razones? Ay, me encanta, habéis estado muy atentos. Sí, porque yo he oído razones que son bastante asquerosas. Sí. Y no sé si te las han dicho de la... Sí, vamos a ver, vamos a ver si tenemos la misma información. Sí, sí, es muy interesante, gracias por traer esta pregunta. Sí, como decía, la mayoría dice que no. Primero me ocupo de los que dicen que sí para ver qué explicaciones dar a todo eso, o qué excusas. Y los que dicen que no, se dividen también, porque yo pensaba al inicio, como soy, a veces peco de no sé, de ilusa, porque pensaba, no, me van a decir no, porque no hay que usar a las mujeres, yo no quiero estar con una mujer que no quiere estar conmigo y cosas como razonables para mí. Y no era así. Y se dividen como en dos grupos, los que dicen que no lo harían. Hay una parte importante que dicen que ¡qué asco! A saber con quiénes han estado, están llenas de enfermedades, y esto y lo otro, y no sé qué, no sé cuántos. Y esto me da pistas también, porque muchas veces me he preguntado, vale, en este país 4 de cada 10 hombres son puteros, los otros 6, que son mayoría, no lo son, pero ¿por qué no lo son? ¿Qué motivos hay detrás de que no lo sean? Por no decir de esos hombres que se me acercan y dicen, yo nunca he ido a un puticlub, y dicen, ¿qué quieres? ¿Un aplauso? ¿No? Eso me da pistas, me hace pensar que igual de esos 6 que no son puteros, pues puede ser que tengan el mismo razonamiento, que digan, no, joder, qué asco, saber con quiénes han estado, qué enfermedades. Ojo con estos, que probablemente acaben siendo puteros, porque el asco da morbo, y van a encontrar maneras para poder confrontar estas dos cosas y probablemente acaben siendo de esos puteros que van a primera hora de la tarde cuando recién se estrena el producto ese día, claro, sí, es lo que ocurre. Ahora, esto que dicen del instinto irrefrenable y tal, como anécdota, quiero decir, esto que dicen, no, los hombres tienen unas necesidades, porque si no les explotan los huevos y nos violan a todas, no sé qué dicen, no, es que si desaparece la prostitución aumenta la violación. ¿Pero qué me estás contando, por Dios? Esto es, o sea, pero de verdad, o sea, de verdad, los hombres están dispuestos a asumir ese relato, pero qué coño, ¿no? Y hay una cosa que queda bastante clara de que no es una cuestión irrefrenable, porque normalmente la aplastante mayoría de puteros vienen a primeros de mes, cuando cobran. Claro, esto quiere decir que el resto del mes, pues sí se pueden controlar. Vale, ¿qué pasa con los otros que dicen que no se irían de putas? Esos dicen, no, yo no me voy, porque yo me las follo gratis. Y si nos ponemos a pensar, vemos que la raíz de ese pensamiento es el mismo. Las mujeres existen como cosas para yo satisfacer mis necesidades. Y dentro de eso de yo me las follo gratis, también me hace pensar en el modelo de relacionarnos que tenemos hoy en día, porque tengo muchas amigas que dicen, no, yo solo quiero sexo, porque yo solo quiero sexo, porque me he quedado con un tío y solo follar, y no sé qué. Digo, bueno, antes de que me acuses de monja y esas cosas, pero vamos a hablar un poco. O sea, ¿tú qué sientes cuando quedas con un tío desconocido, que llegas y te desnudas y te empotra y luego ¿Qué sientes después? ¿No? Bueno, pues la mayoría de las veces no, pues
he sentido utilizada, he llegado a disociarme porque, claro, no llegué a conectar, es que tampoco ni nos hemos besado casi y tal. Digo, claro, pero es que nunca fue buena idea hacer lo que los hombres hacen en nombre de la libertad. O sea, tendríamos que reivindicar otra forma de relacionarnos, ¿no? Y yo no voy a entrar ahora porque luego me llaman moralista también. Bueno, si queréis quedar por Tinder y esas cosas, quedad, ¿vale? Pero habrá que exigir un poquito más, que, no sé, por lo menos que sepa, yo qué sé, qué comida te gusta, algo más, para volverlo más personal ese encuentro, ¿no? No sé, como robots ahí. Entonces, creo que esa es también esa parte de yo me las follo gratis, que tienen o bien dentro del matrimonio, la pareja, o bien dentro de estas aplicaciones, porque este cacho que he leído del libro, la mayoría de las mujeres, y además la mayoría no ha estado ni va a estar en prostitución, se sienten súper conectadas. Y eso es porque también se han sentido utilizadas y se han dejado hacer para evitar daños mayores, para tal, para cual. O sea, es algo que está muy presente en el patriarcado. Entonces, no sé si coincide con lo que te dicen a ti o no. Lo que querría saber es, hay esperanza, me refiero, hay alguien que ha dicho que te dice, no, que pagar por tener sexo con otro ser humano que no quiere tener sexo conmigo no me parece razonable. ¿Hay alguno de esos que en otras palabras? Sí, hay, seguro que hay. Lo que pasa es que son tan poquitos que no se atreven a tomar la palabra. O sea, yo estoy convencida de que los hay. Sí, no. No, porque no se atreven, porque están, claro, están rodeados de los gallitos, sus palmeros, no sé qué, no sé cuánto, claro. Sí, pero yo creo que nuestra esperanza va a ser en ponerlos delante del espejo. De decir, ¿qué quieres ser? ¿Un mierda así? ¿O esto? Para que ellos mismos decidan, porque decidan, bueno, en fin, esto, que tengan opciones al menos. O sea, que entiendan todo esto. Yo, a veces, hay muchos chicos que no se atreven a hablarme, pero me escriben por Instagram, ¿no? De, oye, pues me ha gustado mucho tu chat.